Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con el tema derivada, cálculo de la derivada de una función en un punto mediante el uso del límite correspondiente, y después también veremos la aplicación de lo que llamamos la función derivada. Primero vamos a empezar por hacer algunas observaciones o algunas puntuaciones para no olvidar. Bien. En primer lugar, la derivada de la función en un punto de abscisa x igual a nos permite determinar el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva por dicho punto. La derivada de la función en un punto mediante el uso de un límite, es decir, lo que yo llamo el f' de a, se puede calcular por una cualquiera de estas dos expresiones. ¿Tá? El uso de cualquiera de ellas es indistinto, simplemente habrá que decidir con cuál trabajaremos para determinar la derivada de la función en el punto de abscisa x igual a. ¿Y qué importancia tiene determinar la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto? En primer lugar, tenemos que recordar o tener claro que la derivada de la función en un punto me está permitiendo hallar el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva por dicho punto. Y el valor de esta pendiente va a ser una medida de la variación que la variable dependiente estaría sufriendo frente a un pequeño incremento que se genere en la variable independiente. Es decir, con la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, medimos cuán rápido o lento crece o decrece la variable dependiente, que es lo que colocamos sobre el eje de la Y, frente a un pequeño incremento que hagamos en la variable independiente. De este modo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, al signo de esa pendiente. Es decir, si la derivada de la función en un punto que mide la pendiente de la recta tangente a la curva por dicho punto nos da positiva, es decir, si la recta tangente abre con la horizontal un ángulo comprendido entre 0 y 90, vamos a decir que la función viene creciendo en ese punto. ¿Tá? La variable dependiente va a estar sufriendo un pequeño incremento, aumento, frente a un correspondiente incremento en x, en la variable independiente. Si por el contrario el valor de la pendiente en un punto nos da negativo, es decir, la variable dependiente vendrá teniendo un decremento o una disminución frente a un pequeño incremento en la variable independiente. La función en ese punto vendrá disminuyendo, decreciendo. Y por último, si el valor de la pendiente, o sea, la derivada en un punto, nos da 0, en ese punto la función no crece ni decrece. Es más, si la derivada en un punto nos da 0, la recta tangente a la curva por dicho punto es horizontal, tiene pendiente nula. Y esto tiene lugar solo si estamos frente a un punto que es un extremo relativo de la función, máximo y o mínimo relativo, es decir, cima redondeada de montaña o valle redondeado de montaña. Bien. Acá tenemos una serie de croquis. Observen cómo si yo trazo la recta tangente a la curva por este punto, o por este que está aquí, que sería lo mismo que en estas posiciones, la recta tangente a la curva queda paralela al eje de las X. Una recta horizontal tiene pendiente 0. Y como la pendiente de la recta tangente me lo da la derivada, observen cómo en estos puntos que son máximos y o mínimos relativos, la derivada se anula. Este es justamente uno de los criterios que se utilizan para detectar extremos relativos de una función. Si yo determino la función derivada, el f' de x,
y hallo para qué valores de la variable independiente se anula, voy a estar determinando o detectando las abscisas de esos extremos relativos. La función derivada justamente de la que acabamos de hablar, el f' de x, que puede calcularse mediante el siguiente límite, lo que hace es darnos una expresión que me permite calcular el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva por cualquier punto de la misma. De ahí la ventaja de esta f' de x. Si hoy o mañana estamos frente a un problema en el que me piden hallar la pendiente de la recta tangente a la curva por varios puntos de la misma, en lugar de calcular en cada uno de esos puntos el f' de a mediante un límite, puedo hallar el f' de x y luego, en esta única expresión obtenida, cambiar x por las abscisas de los puntos donde me medís hallar la pendiente de la recta tangente y lo tendríamos rápidamente determinado a través del cálculo de un solo límite. Vayamos directamente a un ejercicio de aplicación. Me dan una función, en este caso es menos 4 por x menos 3 todo a la 2, y me piden hallar f' de 1 y f' de menos 1. Fíjense que como les estoy pidiendo hallar la derivada de la función por dos puntos de la misma, en lugar de calcular en cada uno de esos puntos un límite, es decir, aplicar la fórmula para el f' de a, podríamos tratar de hallar la función derivada, el f' de x, y luego en la expresión de esta, reemplazar x por 1 y por menos 1 y obtendríamos las pendientes pedidas. Pero ¿cómo calculo la función derivada? Bien, la fórmula a emplear es esta que aparece acá. Vamos a preparar primero, antes de ir directamente a ese límite, preparar un poco lo que necesitamos para reemplazar en esta expresión. Fíjense en que en el numerador aparece el f de x más h. ¿Qué sería f de x más h? Bueno, el f de x más h no es más que ir a la función de partida, y donde hoy había una x, te están diciendo que coloques x más h. Entonces yo vengo acá, voy copiando el menos 4, y en el lugar de la x, cambio por un x más h. Antes de dejar esta expresión, voy a desarrollar este cuadrado del trinomio que está acá, es como tener ese paréntesis por otro igualito. Empecé haciendo las distributivas que corresponden a este producto, con cuidado, porque le erro en una cuenta y marcho, para finalmente en una etapa posterior multiplicar por 4 todo este paréntesis, y esta sería la expresión que resulta para el f de x más h. Pero en realidad en el numerador de este límite, vos tenés ese f de x más h menos f de x. Entonces voy a tomarme el trabajo de hallar la expresión que resulta de hacer mi f de x más h menos el f de x original. O sea, en lugar del f de x más h y dentro de un paréntesis, coloqué todo el cuenterío que acababa de obtener en el renglón anterior. Y a eso le quité el f de x que me dieron. Voy a copiar el primer paréntesis como está, voy a poner el menos que aparece aquí y voy a empezar a hacer cuentas acá adentro. Es decir, copio el menos 4 y desarrollo primero el cuadrado de binomio. Luego hago la distributiva que está acá adentro y al mismo tiempo quito el paréntesis recto, cambiando el signo de todo lo que está dentro. Y al hacerlo, y reduciendo términos semejantes, termina quedándome esta expresión para ese f de x más h menos f de x. Vuelvo entonces al límite. En el numerador voy a colocar entonces esta expresión obtenida, y en el denominador tengo la h. Fíjense que si yo cambio la h por 0, te termina dando 0 arriba, 0 abajo, indeterminado, y habría que levantar la indeterminación. ¿Cómo lo hago? Fíjense que todos los términos de ese numerador tienen h.
Entonces, tú podrías empezar por sacar una h de factor común. O sea, sacan fuera de un paréntesis una h que se está repitiendo en cada uno de los términos y dentro del paréntesis colocarían las restantes cantidades que en cada término multiplicaban a esa h. Fíjense que si yo saco una h del primer término, escribo menos 8x. Si sacas una h de acá, queda menos 4h, y si sacas una h de acá, el 24. Luego, una h que multiplica todo tu numerador se va con una h que multiplica abajo, y de esta manera queda un límite en el que voy a cambiar las h por 0, entonces se va a anular este término, y termina dándome el menos 8x más 24. Bueno, esta sería justamente la expresión de mi función derivada. Como yo en realidad quería el f' de menos 1 y el f' de 1, ahora lo único que restaría hacer sería ir a esta fórmula general, cambiar, por ejemplo, todas las x por 1, y este tendría el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva por el punto de abscisa 1. Querías también hallar f' de menos 1, no sería más que ir a esta expresión, cambiar todas las x por menos 1, hacer cuentas y nos daría 32. Pero ¿qué interpretación geométrica le doy entonces a estos resultados? Si yo voy de nuevo a la expresión de partida y desarrollo un poco aquí este cuadrado de binomio, la función de partida era una función cuadrática. Cuando la función es cuadrática, el bosquejo de esa función es una parábola. ¿Qué le tengo que determinar yo a una parábola para poder dibujarla? Raíces, lo hacemos por Bhaskara, signo, coordenadas del vértice y una tabla de valores. En este caso, esta función tiene raíz doble en 3, es una parábola que tiene concavidad negativa, o sea, está triste, porque el coeficiente principal es negativo. Entonces, el croquis de esta parábola más o menos es este que está acá. ¿Cómo interpreto las derivadas que calculé? Bueno, si yo voy al punto de abscisa 1 y trazo por él la recta tangente a la curva, la pendiente de esta recta sería 16. Y si voy al punto de abscisa menos 1 y trazo por él la recta tangente a la curva, me va a dar 32. Fíjense que ambas pendientes son positivas porque ambas rectas abren con la horizontal un ángulo entre 0 y 90. Si yo comparo las pendientes en los dos puntos, resulta que en el punto B la pendiente es mayor que en el punto A. ¿Y esto qué me está diciendo? Que la rapidez, la velocidad con la que viene creciendo la variable dependiente con respecto a la variable independiente es mayor que la rapidez con la que viene creciendo en el punto A, donde la pendiente, si bien es positiva, tiene menor módulo. Bueno, vayamos a otro ejercicio. Ahora me dan esta función y me piden, en primer lugar, la derivada de la función en el punto de abscisa 2, aplicando la definición. Luego me piden calcular la función derivada y por último la derivada de la función en el punto de abscisa 0 y menos 2. Bueno, en la primera parte que piden la derivada en un punto, voy a elegir una de las dos fórmulas que habíamos visto, supongamos que voy a trabajar con esta, la voy a aplicar a mi caso, es decir, si vos querés que calcule un f' de 2, me estás diciendo que en el lugar de la a vamos a poner un 2, así que será límite de f de x menos f de 2 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2. El f de 2 que aparece aquí lo voy a determinar. ¿Cómo? Simplemente voy a ir a la función de partida y donde hoy había una x, querés que ponga un 2. Lo voy a reemplazar, voy a hacer todas las cuentas y me dio menos 7. En el lugar del f de x coloco la función que me dieron,
luego viene un menos, acá vendría el f de menos 2, abajo x menos 2 y la tendencia es 2. Voy a quitar los paréntesis curvos auxiliares, voy a agrupar términos semejantes y este es el límite que tengo que calcular. Obviamente, como cualquier límite, ustedes van a empezar por cambiar x por el valor de la tendencia. Cuando lo hagan, arriba da 0 y abajo da 0. O sea, se genera una indeterminación. ¿Cómo levanto las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, generadas por un cociente de polinomios? Regla 1, Descartes. ¿Y qué decía Descartes? Que tú ibas a tener que tomar numerador y denominador de la expresión y los ibas a tener que factoriar lo más que pudieras. Yo voy a tomar el numerador, que es este que está aquí, polinomio de tercer grado, tiene 3 raíces, pero una ya la conozco porque cuando yo cambié la x por 2, en este numerador me dio 0. Eso quiere decir que el 2 es una de las 3 raíces que este numerador tiene. Lo probé por Ruffini, bajándolo, efectivamente me da un 0 en el último casillero, y acá se obtiene un cociente, un grado menor, es decir, de segundo grado, que arrastra las restantes raíces que te faltan. Las determino por Bhaskara, y ahí tienen entonces las 2 raíces faltantes. Recuerden que para escribir la descomposición factorial, como las 3 raíces te dieron reales, vas a arrancar con el coeficiente principal, que es 2, y lo vas a multiplicar por 3 paréntesis, 1 por cada raíz detectada. Entonces, el primer paréntesis es de la forma x menos lo que te da la primera raíz. El otro será también x menos 2 y el otro será x menos menos 1, que terminará siendo x más 1. Un x menos 2 de arriba se va con 1 que multiplica abajo, me va a terminar quedando esta expresión en la que nuevamente cambio x por el valor de la tendencia, 2 menos 2, 0, acá te daba 3, y esto era un 2. 2 por 0, 0, por 3, 0. Y ese sería el resultado de mi límite. Quiere decir que la derivada por el punto de abscisa 2 te dio 0. En otras palabras, cuando la derivada de la función en un punto me daba 0, en ese punto, es decir, en el punto de abscisa 2, sabemos que tenemos un extremo relativo, máximo y o mínimo. Veremos más adelante cómo decidimos si era un máximo o un mínimo. Bien. Este problema tenía 2 partes más. Una era hallar la función derivada aplicando la definición. Esto va a correr por cuenta de ustedes. Van a tener que usar la fórmula para calcular el f' de x, prepararla como yo hice en el ejercicio anterior, y van a tener que conseguir la expresión para ese f' de x. Me adelanto a decirles que ese f' de x les va a dar 6x2 menos 12x. Repito, el f' de x deberé darles 6x cuadrado menos 12x. Y entonces, una vez que consigan la expresión de ese f' de x, a través del cálculo del límite, reemplazarán en esa expresión la x por 0 y luego por menos 2 para sacar estas 2 derivadas pedidas. Mucha suerte.